Parásitos, virus, bacterias e insectos se adaptan al cambio climático invadiendo los lugares que vive el hombre. El Perú se ha convertido en un centro de referencia para la investigación de enfermedades que los laboratorios privados no suelen investigar. Soy Modesto Montoya y hoy en Umbrales veremos las enfermedades que afectan al Perú y las soluciones que encuentran los científicos peruanos. Nuestro país sufre de una serie de enfermedades llamadas tropicales y el doctor Eduardo Gotuso, director del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, es un experto en este tema. ¿Cuáles son las enfermedades que más afectan a los peruanos de clases poco favorecidas por la economía? Hay dos condiciones muy graves que son la enfermedad respiratoria aguda de los niños y la enfermedad diarreica aguda de los niños. En ambos casos es la primera causa de muerte. Además de eso, existen otras enfermedades de un notable impacto. Por ejemplo, el Perú hace algunos años tenía como 200.000 casos de malaria. Hoy en día los casos de malaria, gracias a todos los controles que se han hecho y el esfuerzo que se ha hecho, se ha reducido más del 70% el número de casos por año que nosotros tenemos y felizmente los tratamientos que se han dado han sido buenos. O sea, malaria es una siguiente causa importante. Las enfermedades que el hombre y la mujer adquieren tienen su huella digital. Por ejemplo, en la sangre puede haber parásitos, bacterias, virus, y estos se caracterizan por su ADN. Doctor Alarcón, y en el Perú, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden considerar típicamente peruanas, que incluso existieron antes de la llegada de los europeos? Bueno, hay varias enfermedades, digamos, propias de las áreas endémicas del país, ¿no? Son enfermedades que se caracterizan generalmente por tener un reservorio, un ser vivo que sirve para que el germen se mantenga, un vector, un mecanismo de transmisión, ¿no? Y luego, dependiendo de la movilidad del ser humano, el ser que es susceptible. Eso pasa, por ejemplo, con la malaria o paludismo, ¿no?, que hay en muchas regiones del país y que se mantiene gracias a este mecanismo. Siempre hay gente que ha tenido malaria y queda con el parásito en alguna parte del organismo, que en algunas circunstancias se vuelve a reavivar y si hay el mosquito transmisor, entonces puede desarrollarse la malaria. El otro caso es la UTA, ¿no?, o espundia en otras regiones, que son enfermedades así conocidas, que también se transmite por un mosquito y que se mantiene en los animales silvestres. Hoy en día muchos peruanos viajan a los valles interandinos, entre 1.500, 2.500 metros sobre el nivel del mar. En esta región hay una serie de peligros para la salud y uno de estos riesgos es la enfermedad de Chagas. Sobre este tema vamos a hablar con la doctora Hilda Solís, formada en la Universidad de San Marcos. La enfermedad de Chagas fue descubierta en Brasil. El primer informe que tenemos sobre enfermedad de Chagas en el Perú data del año 1917. ¿Cómo es que se manifiesta en una persona los síntomas que ya tiene mal de Chagas y que de repente no sabe qué es? Si tiene fiebre, si tiene agrandado el vaso, el hígado, son una de las características. A veces hay trastornos gastrointestinales. En esa fase aguda de la enfermedad hay esos síntomas, ¿no? Pero hay cepas de este parásito que pueden matar al individuo en pocos días. Pero generalmente no. Generalmente entra primero una fase aguda
después pasan a una fase indeterminada y entran a una fase crónica. Y la gente no sabe ubicar dónde está el riesgo, la famosa chirimacha. Chirimacha viene de dos vocablos quechuas, chiri y macha. La traducción significa borracho por el frío. Es un chinche, o sea, se alimentan de sangre y salen en las noches. Pero la gente no lo reconoce como un riesgo muchas veces. No, porque no sabe que transmiten enfermedades. Y le dicen, no, eso no pasa nada. Uno le dice, pero fíjese que esto... Una señora, voy a su casa y tenía como 100 chirimachas debajo del colchón. Entonces le digo, oiga señora, pero... Y la señora, uy, sí, me pica, tengo unos chinchones, tengo unas ronchas. Ahora, entonces nosotros podríamos no tener conciencia y de esa manera infectarnos. Podemos infectarnos. Si vamos, por ejemplo, cualquiera de nosotros viaja a una zona por trabajo o por paseo, ¿no? De repente nos dormimos en una casa o en un hotel antiguo donde haya chirimacha, porque yo en Ica he encontrado en zona urbana, he encontrado en esas casas antiguas, que son hoteles a veces, en las paredes de quincha, ahí al medio se encuentran las chirimachas. En el momento de que eso entra al cuerpo, ¿hay una picadura? ¿Qué forma tiene? Mire, ve, puede ingresar por piel erosionada, o sea, con una lesión, o sea, picadura del insecto generalmente, o si nosotros manipulamos algún animal infectado y tenemos heridas en la mano. Entonces puede ingresar por ahí también. Por ejemplo, el cuy es el principal reservorio de la enfermedad de Chagas en nuestro país, especialmente en la zona sur, el cuy, ¿no? Entonces, generalmente, ¿cómo se infectan las mujeres, ¿no? Cuando matan el cuy, tienen alguna lesión en la mano, ¿no? Le sacan las vísceras, todo eso, pero no tienen cuidado. Entonces, a través de las lesiones que uno se tiene, ahí ingresan también las formas sanguíneas del parásito que vive en el cuy, porque el cuy es el reservorio más importante. Usted dice que uno puede ir de paseo y regresar con... Infectado. ¿Qué recomendación le daría a los turistas que son cada vez? Por ejemplo, procurar ir a no pernoctar, por ejemplo, en el campo abierto, ¿no? Porque hay mucho que le gusta dormir con un sleeping en una zona que no sabe qué cosa hay. Esta enfermedad, en el fondo, no tiene curación. En realidad, hasta ahora no. Hay fármacos, que sí, hay tratamiento, pero, como le digo, el daño que produjeron es irreversible. Sí, claro, en el caso de que le produzca los problemas cardíacos, las personas mueren generalmente por paro cardíaco, ¿no? Y generalmente es muertes de personas jóvenes, ¿no? Debemos fumigar. Claro, lo importante es controlar el vector, o sea, eliminar el vector, aunque no se puede eliminar totalmente la naturaleza, pero controlarlo, o sea, fumigar las casas, los corrales. Una de las enfermedades con alto impacto social en los Andes peruanos es la leishmaniasis, más conocida como la UTA. Doctor Arévalo, la gente en la sierra cuando baja los valles a 2000 metros regresan a veces con la UTA. ¿Cómo es el proceso de contagio? Hay dos escenarios en los cuales se produce el contagio. El primero es en los mismos valles interandinos. Vive un mosquito, el cual se alimenta de roedores y otros animales de campo. Ahí adquiere el parásito y lo inocula a las personas que normalmente pasan una temporada lejos de sus viviendas usuales cuando van al tema del pastoreo, van a cuidar el campo. El segundo escenario es en la selva. En la selva lo que nosotros tenemos es que por cuestiones de economía la gente baja a los valles ya más cálidos de ceja de selva y ahí entran con un ciclo de vida silvestre también de otro insecto pariente del que estaba en los Andes, pero que se alimenta de animales de la selva. Y este tiene ya un parásito, la leishmania, que es mucho más agresivo que la leishmania que vive en los Andes. ¿Y cuáles son los primeros síntomas y a qué tiempo se comienzan a producir? Bueno, en el caso de la leishmaniasis andina propiamente dicha, tenemos que los niños son los más afectados. ¿Por qué? Porque en los Andes este insecto está alrededor del domicilio, entonces los niños que están ahí jugando o en la noche durmiendo, ahí les pica.
Mientras que en la selva, la persona entra al monte, entra a hacer una perturbación por la actividad extractiva, y ahí es donde es picado. Y por eso en la selva lo que uno va a ver son adultos y usualmente van a tener las lesiones en los brazos, en las piernas, en el tronco si han trabajado con el torso desnudo, ¿no? ¿Qué insecto es este? Es la lutzomía. Se conoce vulgarmente con el nombre de manta blanca. Es como una pequeña mosquita blanca, muy chiquitita, y cuando pica uno siente un enorme dolor. Una vez que pasa un periodo, la gente estima que es alrededor de 2-3 meses, empieza a ver como un pequeño granito y empieza a ver luego como una pequeña granito que no cierra, luego se hace una herida, no cierra y sigue y empieza a crecer y crecer. En el caso de la leishmaniasis o la UTA de los Andes, esto, digamos, se autocontrola, o sea, solito va a curarse. Claro, le ponen algunas hierbas, algunas cosas propias de la farmacopea tradicional. En la selva, en cambio, no cierra. En la selva crece, crece y crece. El tratamiento sí es un tratamiento doloroso y son 20 inyecciones. Se usa este metal, el antimonio, que tiene más de 50 años este tratamiento. Nadie sabe cómo funciona, pero es muy doloroso por las inyecciones. Lo que quiero decir es, y eso es una cosa importante para el sistema de salud, que hay una leishmania que es la leishmaniasis visceral. Esa leishmania visceral afecta el hígado y el vaso y es mortal. Esa sí mata. Es decir, con esto del calentamiento global, se ve que los insectos que transmiten la enfermedad están bajando de la zona ecuatorial hacia la zona del sur. Y están infectando entonces a poblaciones que por razones económicas también están migrando a las zonas rurales o del campo o de la selva. Y entonces no va a ser extraño que un día vamos a tener algún primer caso en el Perú de leishmania visceral. Y eso tiene que ver con la carretera transoceánica, porque obviamente la leishmaniasis visceral, si bien es transmitida por un insecto, necesita de un mamífero. Y el mamífero reservorio de leishmaniasis visceral es el perro. Entonces, cuando vengan las familias que están con la leishmania visceral, que es lo que ha pasado en Argentina, los perros van caminando con su leishmania, encuentran que hay insectos en la zona y entonces se empieza a establecer un ciclo de vida.